¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a su espacio Cantina Financiera, donde lo único que no hacemos es hablar las cosas serias. Bienvenidos, muchas gracias. Y sobrios. Bueno, no, estamos tomando un café. Ok, pues bienvenidos, queridos amigos, bienvenidos a cuarto episodio de Cantina Financiera. Y bueno, esto pues tampoco sería posible sin darles las gracias a Casa Don Ramón, que hoy pues seguimos aquí transmitiendo desde su espacio. Ya que vivimos, ¿no? Ya que vivimos, sí. Ojalá. Ya nos están corriendo, creo que y ya están cobrando hasta la renta, ¿no? Pero bueno, pues darles la bienvenida. ¿Con quién empezamos? Miguel, pues hoy tenemos una semana aquí viviendo, neta apesto como el Bitcoin en el 2022. Pero no, hoy va a ser un muy buen tema. Apesto como el Bitcoin. Hoy va a ser un muy buen tema. Pues bueno, vamos a iniciar este podcast. Falta Pablo. Falta Pablo, claro que sí. ¿Cómo estás, mi querido Pablo? Bien. Hoy no vamos a decir nuestro chiste de hoy me siento muy... ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué conmigo? Ok. Me siento muy... Bitcoin 2020. Muy Nokia, güey. Muy Nokia. Ya está fuera del Nasdaq y toda la cosa, ¿no? Nokia está fuera, no sabía. Sí, okay, ya está más fuera que nada, ¿no? 1000 años. Y excelente. Mi querido Andy, ¿cómo te sientes el día de hoy? Hoy me siento igual como en la acción de Tesla. Muy Tesla. De bajada y sin frenos. Pero a largo plazo positivo. Y vas a acabar en Monterrey. Sin agua. Sin agua y con calor. Un saludo para los... Lo bueno es que no tienes primas, ¿no? Aquí, no. Oigan, pues yo lo que les puedo decir es que yo me siento muy SP500, ¿no? Así en la rayita, muy volátil. No, ¿sabes que está ahorita en el filo de la navaja? Claro. Porque está exactamente en el canal. En medio de dos canales. En dos canales bajistas, lo explicábamos el otro día, ¿no? En medio de ese rebote que empezó a dar, donde ya parecía que todo el mundo decía que ya estábamos para arriba, pues ¿qué creen? Para abajo de nuevo. Tiene así desde junio, ¿no? No, es reciente. Apenas ayer entró nuevamente a este canal, retomó la banda superior del canal bajista, ahí está nuevamente el SP500, con la gran incertidumbre de que si rompe en este caso ese soporte, que es como se le llama, donde soporta el precio y que está rebotando o resistiendo, si lo rompe, va a entrar ahora al canal bajista y es una caída bastante severa. En este momento el SP aplica la frase de que lo más seguro es que quién sabe. Exactamente. Y pues bueno, vamos a iniciar este podcast con una historia. Una historia de cantina. Vamos a hablar de la historia de Cantina Financiera. ¿Hay posibilidad de que bajemos un poquito la luz para que se vea como la historia? No, ¿verdad? Y es como medio raro, medio... Claro. Es la historia de un empresario mexicano, ¿no? Este empresario mexicano inició sus actividades en la ciudad de Guadalajara con diferentes inversiones, sobre todo en el tema inmobiliario, ¿no? Empezó con varios proyectos, varias torres departamentales, varias casas, varios proyectos inmobiliarios y empezó a atraer inversión de diferentes inversionistas. Al inicio todo pintaba bien. Al inicio estaban pagando un 2% mensual de lo invertido. Wow. Hasta que reventó esa burbuja. Una burbuja inmobiliaria. Llegó la pandemia, se pararon las construcciones, tuvieron que seguirle pagando a los obreros, a los empleados, tuvieron que seguir pagando rendimientos del 2% y se quedaron sin capital. No manches. Llegó el momento en el que a este empresario mexicano no le quedó otra opción que dar por concluida su vida. Imagínense ustedes. Seguramente sí tenía más opciones, pero se fue por la mejor. Seguramente tenía más opciones, seguramente. Digo, su opción era pagar. Pero tomó esa vía, esa opción. Y imagínense ustedes, ¿no? Que tenían todo su patrimonio, todo su capital invertido con esta empresa. Imagínate doña Chuyita, que juntó más de 50 años, vendió una de sus casas que le dejó su papá y dijo, ya con esto vivo toda mi vida con un 2% mensual. Imagínense que todo su capital y toda su inversión muere en un instante. Junto con él. Junto con esta persona, ¿no? Pues yo creo que... El tema de hoy precisamente es esta. ¿Dónde invertir nuestro dinero? Wow. ¿Dónde no invertir? ¿Y dónde no invertir? ¿Dónde no? Sí. Pues bueno, yo creo que como toda cantina y como toda plática medio extraña, realmente, primero decirles
que por favor a todos los que nos estén viendo, no nos hagan caso, porque realmente esto es una opinión de 4 borrachos que realmente no tienen nada que hacer en otro lado, que están tomando café, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo que creo que esta parte lo que buscamos es que conozcamos un poco, naturalmente con el respeto adecuado pues a todas las personas, pero desafortunadamente esto se está haciendo actualmente en Jalisco, está viviéndose a las consecuencias de esta circunstancia que se está presentando, en donde muchas de las pues de los inversionistas se han visto totalmente defraudados en este tema. Hoy el gobierno del estado ha buscado apoyar a estas personas defraudadas en aras de poder encontrarles una respuesta, porque realmente cuando ya se comenzó a excavar después de lo que sucede, es un tema lamentable que alguien pierda la vida, y junto con ello que se lleve con esta decisión lamentable pues también el futuro de muchas familias, ¿no? Claro, lo que buscamos principalmente es esto, ¿no? Evitar que las personas tengan que pasar por el doloroso momento de haber perdido su capital, ¿verdad? Compartimos de forma muy cercana personas que han dado vueltas y vueltas a estas empresas en búsqueda de que les regresen su capital, ¿no? Sí. Personas que tenían $1 millón, 2 millones, hasta 3 o hasta mucho más, invertidos en estos famosos fondos de inversión no regulados, y que terminaron yéndose a la basura. Aquí en Guadalajara tenemos un ejemplo muy claro, el tema de Axe Capital, y me doy la... sí, hablaré claramente de esta empresa, porque es una empresa que ya fue incluso intervenida por el Estado, ya tienen clausuradas sus oficinas aquí en Guadalajara. Allá en Colima les rompieron los cristales, uno de los clientes enojados fue con un hacha y le rompió los cristales a la empresa. Y su capital no volvió. Y ese capital de este vato de Axe, pues realmente el vato se sigue dando la gran vida, ¿no? Y no está en la cárcel. Y realmente el problema de México es que realmente menos del 10% de los crímenes financieros terminan en encarcelamiento, ¿sí? Los criminales financieros en México no le tienen miedo a la ley, porque no existe la justicia para los defraudadores financieros. Ese es el tema. Sí. Y por eso hay que cuidar y con pincitas cuidar sus inversiones. Oye, sí. Pero entonces, Pablo, tú cómo harías o que en su momento, cuál sería la acción para poder dar, pues de una otra manera, este norte? Yo creo que hay un punto fundamental que todos los seres humanos, y eso lo entendámoslo todos los seres humanos tenemos dos factores que se miden, que actualmente existe una medición de ello, que son los factores de, por un lado, el miedo y por otro lado, la codicia, ¿sí? Y estos dos factores en el tema de inversión pues esto es muy natural y se puede medir. Sí. Hay un momento en el que, al momento de estarnos comunicando, podemos generar este miedo respecto a las inversiones y por otro lado también la codicia. Sí. Y estas empresas fraudulentas, ¿sí?, que te prometen esta cantidad de dinero o este porcentaje tan alto, persiguen y buscan darle a la codicia de las personas, y desafortunadamente pues ahí es donde entran este tipo de situaciones, ¿no? Y lo vemos una práctica mucho más común, mucho más de tierra, la famosa flor de la abundancia que estuvo hace un tiempo, claro. Un sistema Ponzi que a lo mejor ese nombre no les hace mucho ruido a muchas personas, pero el que te inviten a darte dinero gratis y dinero con rendimientos ilimitados, a más gente. Exacto, aguas con eso, ¿no? Claro. O sea, hay una parte que es el multinivel, que entendemos que es una estructura financiera que funciona, una estructura comercial que funciona, pero la otra es que tus ingresos como tal per se dependan específicamente de invitar personas. Aguas con esa parte, ¿no? Que es el sistema Ponzi, que es naturalmente ahorita ya penado. Claro. A ver, yo recuerdo mucho la anécdota que acaba de platicar Andy, de esta persona que lamentablemente terminó quitándose la vida tomando esa decisión porque ya las deudas que tenía con sus inversionistas eran impagables. O sea, deja tú que no les podía dar los rendimientos que les había prometido, ni siquiera tenía el dinero para regresarles lo que habían invertido, ¿ok? O sea, ya quitemos de la ecuación el hecho de que te prometieron un 80% de rendimiento. Quitamos ese 80% de rendimiento. Ya ni siquiera tenía dinero para regresarles el dinero que había metido. Por eso esta persona, a ver, tampoco nos vamos a meter mucho en detalles, porque de entrada, pues sí, a pesar de lo que hizo, pues un poquito de respeto para la persona que ya falleció, pero también entendamos que, por ejemplo, en el caso de nosotros, que se nos acerca mucho la gente y nos dice en dónde invertir, yo creo que la pregunta que te tienes que hacer tú
antes de en dónde invertir, debería ser en dónde no invertir. Completamente ¿Okay? de acuerdo. Yo siempre me pongo una regla, ¿sí? Nunca inviertas en un lugar en donde, además de ofrecer inversiones, ofrecen créditos, ¿ok? Llámese como se llámese. No, llámese como se llame. Llámese banco, llámese cajas populares, llámese sociedad de inversión, que pueden ser empresas, ojo, que pueden estar reguladas, que pueden ser empresas no, pero vámonos al caso, o sea, incluso bancos, güey. Es que sabes bancos, no, aguántame. O sea, lo que voy es esto. No me interrumpas primero que nada porque te reviento la... Eres un pendejo. Eres un estúpido. No, a ver. Yo tengo esa regla y que siempre se lo digo a los clientes con los que platico. Nunca inviertes en un lugar en donde además de ofrecer inversiones, ofrecen créditos. ¿Por qué? Porque si tú eres un inversionista que te ofrecen el 20% de rendimiento, 30% de rendimiento, ¿de dónde crees que sale ese rendimiento? Pues de los intereses que le cobran a las personas que piden créditos. Y si tú eres una persona que está pidiendo crédito, ¿de dónde crees que sale el capital que te están prestando? Pues de los inversionistas. Si uno de los dos se raja, es decir, si el inversionista saca todo su dinero, ya no hay lana que prestarle al que pide créditos. Pero eso no es lo más peligroso. Lo más peligroso es que cuando el que pidió crédito deja de pagar, ya no hay rendimientos que pagarle a los inversionistas. Y cuando son bancos mucho más chiquitos, deja tú que ya no hay rendimientos que pagarles. Ya no hay lana para darle su capital. Entonces, digamos, como regla número 1, que yo siempre se las hago a todos y se la dejo ahí a las personas que nos estén escuchando, nunca inviertas dinero en un lugar en donde, además de ofrecerte créditos, además de ofrecerte una inversión, te ofrecen un crédito. Y número 2, rapidísimo, porque ya quiere hablar Miguel. Yo recuerdo la anécdota que platicaba Andy de esta persona que te ofrecía rendimientos, etcétera, etcétera. Partamos desde la premisa de que en México no hay cultura financiera, ¿ok? O sea, México es un lugar en donde financieramente no estamos educados. Y no digamos de que eso te lo deberían de enseñar en la primaria, lo que tú quieras. Egresados de las universidades más caras de Guadalajara no saben cómo pagar impuestos, ¿sí? O sea, no tenemos una educación financiera básica, güey. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquella persona que quiere invertir y se mete a internet es un mercado muy vulnerable. O sea, la gente en México que quiere invertir y que dice, déjame investigar en dónde invertir, es un mercado muy vulnerable. Porque además, yo recuerdo que esa noticia fue una noticia nacional, la dio López Dóriga, la dio Ciro, y también son güeyes que no saben, perdón, con respeto al teacher, a Ciro, sí, pero yo... De cuestiones financieras. Te voy a decir una cosa, yo recuerdo cuando López Dóriga dio la noticia, así la dijo, dijo, si a usted le ofrecen más que el banco, eso es un fraude. Eso fue como lo dijo López Dóriga, y eso es una mentira. O sea, hay inversiones que no son fraudulentas y que sí te pueden dar más que el banco. Claro, también estamos de acuerdo en una cosa. El banco sigue siendo una forma muy segura de inversión en algunos aspectos, ¿no? Hay bancos que sí ofrecen la posibilidad de que inviertas directamente en CETES, por ejemplo. Correcto. Entonces, no hay que ponerlo tampoco como tan malo, no, porque en cierto sentido pero por ejemplo, seguro, ¿no? o sea, tú ya platicabas lo de esta firma que te ofrecía estos créditos. Ángel ya platicaba lo de la flor de la abundancia. Vamos hablando un poquito sobre lo que pasó con FEMSA. O sea, FEMSA, siendo un banco que ofrecía inversiones y además créditos, termina tronando en la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia, como ya todos sabemos, a un montón de gente le bajaron el sueldo, le obligaron a cerrar sus comercios, por lo tanto, todos los que tenían un crédito con FEMSA no lo pudieron seguir pagando, los inversionistas ya no estaban recibiendo rendimientos, retiran su capital, entonces es un banco que se ve en medio de... Ya no tengo gente que me esté pagando los préstamos y ya no tengo inversionistas que estén queriendo meter su dinero. Se declara en bancarrota técnica. Hay que aclarar una cosa. No existe ninguna inversión que sea 100% segura. Exacto, ¿no? exacto. O sea, lo único seguro es la muerte y pagar impuestos, dicen por ahí, ¿no? Entonces, exacto. No existe una inversión como tal 100% segura. Existen grados de riesgo, ¿verdad? Que podemos ir graduando en diferentes escalas.
pero como tal no existe una inversión segura. Hasta el banco más importante mañana puede quebrar. Ahora, yo te voy a decir una cosa. ¿Vienes como tu hermano? No. Además de que ustedes que están escuchando, están viendo esto, en vez de que se metan a checar de estatus o dónde está esta compañía, antes de eso, si alguien te invita y te invitan a una sesión donde hay más de 20 y tantas personas que ya pinta como secta. Miguel te está hablando de multiniveles. Sí, este tipo de y que dicen compañías, levanten su mano para que le caiga dinero, por ejemplo. exactamente, ¿no? Y que ya va enfocando hacia ese tipo de esquemas, vaya. Que igual, o ves en su Facebook, o el que bien decías, que a veces hoy en día ves en Facebook, en Insta, videos de gente donde está manejando un Bugatti, está manejando efectivo y está ganando en inversiones y métete aquí porque esta compañía me hizo... Yo creo que la regla básica es, si enseña dinero, no invierte. Exactamente. Pero más allá de eso, güey, es que, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en que en inversiones... O sea, esa frase de las apariencias engañan, en donde más se debe de aplicar es en las inversiones, ¿sí? Porque un buen inversionista, como, a ver, no porque estén aquí el cebollazo de Ángel, de Andy, o sea, un buen inversionista, la realidad es que tampoco es un fanfarrón. O sea, el buen inversionista te dice lo que ustedes nos decían hace rato, puta, dormí 1 hora haciendo ahí el trading. Me desvelé operando Europa. Exactamente, o sea, un buen inversionista no te anda fanfarroneando, pero más allá de eso... Yo insisto en que como tenemos tan poca cultura financiera en México, el mercado es muy vulnerable a que le hagan este tipo de fraudes. ¿Por qué? Porque el mercado cree que si le puedes garantizar A ver, imagínate a alguien que es su primera inversión y que le dices que le vas a dar un 50% de rendimiento. Claro. Es su primera inversión. Él no sabe si ese 50% es mucho, es poco o es probable o sea, no sabe nada. Si tú dices, te voy a dar un 50% más de lo que tienes, te dice, va. Así es. Por la vulnerabilidad que tiene Yo creo que al final han tocado un tema que es súper importante y yo lo repito subsecuentemente en todas las intervenciones que tenemos. La primera inversión que hasta el momento nadie me ha debatido y nadie me ha dicho que esto representa un fraude es invierte en tu educación financiera. Claro. ¿Sí? Ya está muy Daniel Javif. A ver, Daniel Javif. Déjenme decirles una cosa. Díganme cuál de ellos, cuál de estas maneras, la única forma es invertir en tu cabeza precisamente para poder decir, a ver, yo por lo menos hoy tengo una orientación, porque efectivamente alguien más se puede sumar aquí a esta plática de borrachos y resulta que a Andy le están dando una comisión por ser don dinero en la flor de la abundancia o don éxito. Don dinero sí está, ¿verdad? No, don éxito. Y a final de cuentas él tiene un interés por el cual yo meta mi capital, que es precisamente estos esquemas Ponzi, y obviamente pues él me va a prometer muchas cosas positivas, ¿no? Va a decir, oye, no, es que mira, te van a dar tanto, y al final precisamente persigue esa parte de la avaricia. Sí. Y si yo no sé, como tú lo decías, ¿no? En la etapa de mi vida en la que esté, en donde un 50% es mucho o es poco, al final yo reacciono. Sí. Pero déjenme decirles una cosa, un dato súper interesante. La edad en la que las personas son fraudeadas ordinariamente son personas de una edad adulta. ¿Sí? Esto es, personas que en su vida, y yo siempre hablo mucho de esto, de en qué momento y de tu perfil de inversionista seas, normalmente es porque entre más edad avanza, tus resultados empiezan a ser un poco complicados con tu expectativa. O sea, a los 20 años te quieres comer el mundo, ¿no? El dinero siempre es un problema, tanto no tenerlo como tenerlo. Por supuesto. ¿Sí? O sea, tenerlo y que se acabe está muy cañón. Exacto. Y entonces cuando entran estas preocupaciones de que, oye, hoy tengo una hipoteca, oye, hoy tengo una familia, hoy tengo un carro por mantener, y tengo además un aguinaldo chico mediano, ahorita podemos poner un ejemplo de cuánto me da lo real. Entonces es cuando dices, oye, pues esta empresa me ofrece más y entonces me voy por ahí. Claro. Y ojo con eso. Ahora, ¿cómo hacerle para poder entender exactamente? Pero sobre todo ver que una de las cosas fundamentales, que a lo mejor estos ejemplos que ponemos son muy superficiales, pero ya lo vemos, ¿no? Una de las cosas que yo les puedo recomendar específicamente en México y los que nos estén viendo en otros países, todos los países tienen una regulación, Tlajomulco también lo tiene, sí, existe una regulación o organismos que regulan, o mejor dicho, vigilan el actuar de este tipo de empresas. En el caso de México es la Conducef,
que es quien precisamente revisa, esta es una institución que revisa a todos estos tipos de empresas de diferentes niveles. Sí. Esa es Y la la que Comisión supervisa. Bancaria de Valores. Y por otro lado, quien establece las reglas de cómo administrar ese dinero es la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, ahí ya tenemos... Y Hacienda, que si bien no regula las operaciones, pero si no está dado alta en Hacienda, por es supuesto. el primer filtro. Exacto. Entonces, todos estos pequeños organismos que aparentemente luego estamos peleados, porque ese es uno de los primeros argumentos que manejan los defraudadores, ¿eh? No, mira, es que si tú me lo das, no hay bronca, yo no lo voy a declarar en Claro. Hacienda y no va a entrar a las arcas. Tú deposita en efectivo. Tú deposita, dámelos en efectivo y efectivamente pues ya la libramos, ¿no? Entonces, aguas con eso, porque si bien es cierto, no significa que muchas de estas actividades todas sean fraudulentas, pero lo que sucede es que el riesgo que tiene esta inversión es exorbitantemente alto. Sí. Por lo tanto, sí corresponde a la regla de a mayor riesgo, mayor retorno, pero obviamente lo que tendremos que evaluar es también si no termina siendo una inversión pues completamente vacía, ¿no? Que ojo, Sí. ninguna compañía te puede decir que te paga más que lo que dicta el Banco de México, que actualmente ¿cuánto es? ¿De 11? 11. Nadie te puede decir que eso te va a dar, es un hecho. No, ojo. Garantizar. Exacto, Es que garantizado. sí te Porque pueden pagar Puede más. ser te pueden dar que más. hay un mes que te vaya súper bien y Correcto. ganas un 20%, pero puede haber un pero mes que te garantizártelo negativo. es Pero donde que está te el digan, problema. ¿sabes qué? Sí o sí, yo te doy el 20. A eso es a lo que voy, ¿eh? Fíjate, creo que yo te iba a decir, o sea, antes de hacerse la pregunta de en dónde invertir, yo les diría, háganse la pregunta de en dónde no invertir. Y quitando nombres de compañías, yo tengo 2 reglas. Regla número 1, no inviertas, para mí, o sea, es mi recomendación. Regla número 1, no inviertes en un lugar en donde además de ofrecer inversiones, te ofrecen créditos. Regla número 2, te tiene que quedar muy claro de dónde salen las ganancias, es decir, de dónde salen los rendimientos. Porque lo que acaba de decir Miguel es muy cierto. O sea, nadie te puede, ojo, no significa que nadie te pueda ofrecer rendimientos mayores a la tasa de referencia de Banco de México. Te los pueden ofrecer. Pero no Lo que no garantizar. está permitido es que te garanticen rendimientos mayores al 11%. Y aquí hay un tema muy interesante, que de repente se te acercan a ti cazabolseros, traders, se te acercan pues fanfarrones que te dicen, te enseñan un estado de cuenta y te dicen, aquí está la prueba de que el año pasado nosotros pagamos 40% de rendimiento. Y hay algunos que en su contrato viene un pagaré. O sea, que te dice, yo te garantizo que te voy a pagar el 40% de rendimiento bajo pagaré firmado. Y a lo que yo voy es muy diferente que hayas logrado un 40% de rendimiento a que me lo puedas garantizar. Completamente. A ver, imagínate que Miguel y yo somos boxeadores y que yo tengo 10 años de ser boxeador. Ojo. Imagínate que Miguel y yo somos boxeadores, yo tengo 10 años y Miguel va a hacer su primer pelea. Y que yo te digo, Ángel, apuéstale a que yo gano y te garantizo que gano. Lo más probable es que yo gane, porque tengo 10 años de ser boxeador y Miguel es su primer pelea. Lo más probable es que gane, pero no te lo puedo garantizar. ¿Me explico? Claro. Porque no sé qué va a pasar en la pelea. Y digo, yo creo que es un voy con tema, el tema de las y es un tema inversiones garantizadas. súper complicado, porque recordemos que una de las cosas es que, naturalmente, al no tener nosotros una cultura financiera y por otro lado, no tener una asesoría adecuada, ojo, esta asesoría tendrá que ser naturalmente por profesionales en la materia, Cuando quieras. autorizados. Cuando ¿sí? Los madrazos. Ah, cuando también. quieras. Va a haber aquí Cuando quieras. ¿A quién van a lesionar? Mira, me dicen Miguel Camacho, el maestro. Que huele la lata esa de aluminio que está ahí, que te lesione, que te sangre. Muy bien. No, pero sobre todo esa parte, digo, porque a veces se pueden revolver las personas o se pueden hacer por decir, bueno, a ver, pero ¿cómo lo hacemos? ¿No? O sea, ¿quién nos garantiza? ¿Qué significa garantizar? ¿Quién nos lo dice? Me lo dice mi compadre que me ha cuidado toda la vida y que hoy me está invitando, pero a lo mejor él también está siendo víctima de algún tipo de fraude y incluso te pueden mostrar estos estados de cuenta. A ver, entendamos una cosa, El año antepasado, Bitcoin tenía retornos brutalmente arriba de ello reales. Exacto. Y Entonces, el que compró Bitcoin en diciembre del 2021 Claro. se la super peló. por supuesto. O sea, el tema es ese. O sea, claro que hay instrumentos que lo dan y lo dan real. Sí, claro. Pero efectivamente que el riesgo, y por eso hoy tenemos que evaluar dos cosas. Por un lado, el riesgo que otorga este instrumento
Y por otro lado, obviamente, si hay una garantía o si hay en su momento una cantidad que te pueda pactar. Chicos, antes de que se nos vaya el tiempo, tenemos que mencionar en dónde sí, porque ya estamos atacando donde no. ¿Dónde no? Ahora dónde sí. Donde sí y se nos agota el tiempo. Pues mencionemos algunas. Yo les diría una cosa, si nos vamos a la parte más segura. Tanda no, bueno, quién sabe. ¿Sí? No le porque digan. a lo mejor, o sea, No. ¿cuál es el riesgo? No. Que se pelee Que y se que vaya. esté- Exactamente. Y al final, Cosa que es bastante aunque te den común. tu tanda, es menos que inflación. Pero por otro lado, claro, ese es para el ahorro. Se ponen con la Y tanda. obviamente, pues ya decimos, bueno, la señora de la tanda tiene 20 años haciendo la tanda. ¿Qué naco usar tanga? Tanga. Tanga, güey. No, pues tú, güey, yo qué, tú usas tanga, güey. Cada quien deja a las personas con sus gustos, ¿eh? Eso no decías el fin de semana. Y roja, güey, y Para roja. pagar. Bueno, una tanga para pagar no sé quién. Bueno, entonces, o sea, entendamos este tema. Al final recordemos una cosa, hasta nuestro querido Peñamiento lo mencionaba, ¿no? La realidad es que son mecanismos de ahorro que en la comunidad son muy buenos, ¿sí? Para ahorrar y que en su momento podemos determinar que nos puede ayudar. Pero tiene un riesgo. Uno, que se pele la señora de la tanda o que se muera, ¿sí? Entonces, son mecanismos que, bueno, tú decides si estás dispuesto a ahorrarlo, digo, a invertirlo. Por otro lado, escogemos mucho, por ejemplo, los casos de las cajas populares. Pero el ejemplo que puso hace rato Pablo fue precisamente, hace ya algunos años, de la Caja Popular del Sol, donde hubo un escándalo en su momento de impago. Las personas de forma masiva, que eso es lo que pasa en los mercados, de forma masiva se enteran de que hay un problema y todos de manera masiva retiran su capital. Que ya si se llama del sol, ya te da una señal. Bueno, ya es un tema, ¿no? Espérate. Entonces, ojo con esa parte, porque obviamente tendremos que revisar que hay un momento en el que sale un retiro masivo de capital y en su momento automáticamente generan la quiebra. Sí, lo que le acaba de suceder al exchange precisamente de FTX, ¿no? Bueno, realmente, O sea, realmente como cualquier banco, cualquier banco está fundado sobre la confianza de que nadie va a ir mañana a retirar su capital. claro, El mundo pero va ya de existen, forma masiva, ya ¿no? existen hoy algunos, o naturalmente muchos, en este caso, estructuras para proteger, por un lado, Claro. de estos retiros masivos, porque ya hay una diversificación de estos instrumentos, y por otro lado, ahora viene lo que sí estas instituciones tengan, que son las instituciones reguladas, principalmente en México por la Comisión Nacional Bancaria, ya lo decíamos, y que va a ofrecer hasta un cierto monto de protección. Sí. En el caso, yéndonos específicamente a las cajas populares, que cualquiera de nosotros podemos tener, ¿sí? Hay un monto mínimo donde empiezan a producir, desde los 17 millones, donde la propia caja popular tenga, ya puedes proteger tu dinero. Sí. Entonces, hay que informarse antes de meter nuestro capital, hay que revisar varias veces, ¿sí? Lo que tengan que ser, que tengan que tener la autorización incluso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ojo. También una cosa es el banco FAMSA, que cayó y que al final sí hizo una indemnización. Exactamente. Pero una caja no, porque una caja, me imagino que los que nos están escuchando saben que quien mete su capital ahí es socio. Y si cae en conjunto. Entonces, porque al final es un socio. Es igual que cuando una compañía te diga, oye, tú ya vienes siendo socio, oye, huye. Ahí no es. Mira, más allá de eso, yo lo que diría, aquí en México, y es importante hacer la aclaración, aquí en México, el banco no es para invertir. Sí, no. ¿Sí? O sea, de repente se nos acerca mucha gente y nos dice, oye, ¿cuál es el mejor banco para invertir? ¿Banco? Ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué crees que no hay anuncios del banco que me digas diciendo, mete tu capital con nosotros? Porque la ganancia del banco no es que tú inviertas. La ganancia del banco es que tú les pidas un crédito. O sea, el banco no es para invertir. Y déjeme decirles, o sea, es que es muy controversial, porque déjame decirles, hay unas campañas padrísimas, ¿no? Donde te dicen, oye, te damos el no sé cuántos %, pero la realidad es que no te das cuenta. Ahora, digo, quiero ponerles en este tiempo en cómo podemos dividir esta manera de invertir. Por un lado, efectivamente, son los bancos comunes que conocemos, sí, con todas estas marcas, en donde te van a ofrecer una infinidad de productos. Ojo, estos bancos ya están regulados. Y yo te diría, tal vez no es la mejor opción, pero ya están regulados, que ya te ofrece una garantía. Sí. 2, existen operadores de fondos de inversión que también están reguladas, ¿sí? Correcto. Y que tienen esta, de cierta manera, una tranquilidad sobre tu inversión. Al menos ya pasaron un proceso que ya no es el de la señora de la tanda. Obviamente, ya lo dijimos, las cajas populares, pero déjenme decirles una cosa.
el que ostenta menor riesgo, y esto es un riesgo de quiebra, ¿sí? El menor riesgo de quiebra que lo va a tener en todo un país es el propio país. Esto es, el país también te paga porque tú le prestes dinero. En el caso de México, son los certificados de la tesorería, mejor llamados como CETES. Actualmente, hoy, y esa es la gran pregunta, hoy, si vemos el SP500, del cual hemos hablado un poco, que es la renta variable, que en algún momento ha sido muy rentable, ¿sí? Pero Hoy, no. exactamente, hoy, en este momento, Sí. tenemos una rentabilidad del SP500 del 2%, contra, específicamente, el certificado de la tesorería, nos está dando el 11%. Sí. La diferencia, y no nada más lo vemos en diferencia de porcentual de tu inversión o de tu rendimiento, hablaríamos de un 9%. Pero el riesgo que tiene actualmente, la gran incertidumbre que tiene hoy el SP500 de una posible caída, de una corrección o de una caída, es hasta del 45%. O sea, tú metes 100 pesos y puede caer 45. Pero eso es especulación. Especulación. Esa es especulación. Pero, ojo, pero precisamente esa parte que es la incertidumbre, y sí se ha dado, ¿sí? Que en la historia del SP500 por lo menos ha caído 6 o 7 veces en un 45%. ¿Sí? Sin embargo, ¿cuántas veces un país ha caído en default? Sí, Uno, a ver. sí los hay. Bueno, el caso de Grecia. ha sucedido. Sí, ha caído. Pero son definitivamente. ¿Por qué? Porque obviamente son contados. Porque el respaldo. O sea, si un banco normal tiene respaldos impresionantes, imagínense un país. Sí. Entonces. Pero un país nunca te va a dar un más 28, es que- un más 50. Totalmente de acuerdo. No, claro. Pero por eso es que tenemos que entender. No, sí te lo da. El poderlo entender en el Que te sentido. pague. Sí, o sea, en un país. ¿Deuda? Un país. Sí. Deuda. O Sí. sea, en certificados deuda, sí, tipo. sí. Ah, no, Difícil, no. Entonces, Sí, no. aquí lo que tenemos Bueno, que que tenga entender es, grado de inversión, ojo, no existe una inversión perfecta. ¿Sí? Y en todo caso existen las inversiones que en función, y lo repito siempre, en función de nuestro perfil de inversión. ¿Sí? Sí. A mí me puede dar alguien y me puede decir, ¿sabes que yo te ofrezco el 200% diario? ¿Sí? Digo, estoy hablando una total estupidez. Porque Da la estamos así. vuelta y huye al sentido contrario. Pero Es que- habrá gente que tenga un nivel de avaricia tal que pueda decir sí. Y por otro lado, habrá gente que digan, ¿sabes qué? Yo te ofrezco el 5% anual, pero te doy la total tranquilidad. Y habrá gente que diga, adelante. Bueno, ¿Por a qué? ver. Porque ese es un perfil de inversionista. Hay gente que le da aversión a perder. Claro. Le da increíblemente miedo y es muy respetable. Y hay quien dice, me voy al casino y ahí está el 200%. Correcto. En donde tú dices, yo apuesto 100 pesos y me va a regresar 300. Y Es eso que una yo creo apuesta. que todo parte de hacerse 3 preguntas, porque ya estamos acabando. Con esto me despido, cantina. Yo creo que todo parte de 3 preguntas. Antes de hacer tu inversión tienes que preguntarte, número 1, ¿cuál es tu objetivo? Es decir, con ese dinero que vas a poner a trabajar, cuando lo saques, porque eventualmente lo sacarás algún día, ¿qué quieres lograr? O sea, si tu objetivo es comprarte una casa, poner un negocio, viajar, etcétera, etcétera, tienes que saber, número 1, tu objetivo. Y después de tu objetivo, es decir, una vez conociendo tu objetivo, vas a saber a qué plazo, ¿ok? O sea, si tu idea es, si tu objetivo es comprarte una casa y ahorita tienes 0 pesos, pues ya vas a saber que tu plazo es a 5 o 6 años. Porque si la casa que te quieres comprar cuesta 5 millones de pesos y ahorita no tienes Pero nada, eso es en Tlajomulco, pues te ¿no? tardarás. Exacto, en Tlajomulco, que están muy baratos, por cierto. Es decir, primero tienes que conocer tu objetivo, después tienes que conocer tu plazo. Y muy importante, una vez que conozcas tu plazo, ahora sí vas a saber a dónde meterlo. Si tu plazo, por ejemplo, es corto, es a 1 año, pues entonces mételo en CETES, que es una inversión muy segura. Pero si tu objetivo es, qué sé yo, jubilarte, y tu plazo para jubilarte faltan 20, 30 años, pues entonces eso sí mételo a riesgo. O sea, eso sí mételo en un S&P 500, eso sí mételo en un Nasdaq. Pero yo por eso voy por esos 3 escalones. Escalón número 1, define qué quieres con ese dinero. Dependiendo de esa respuesta, vamos a saber en cuánto tiempo lo puedes lograr. Y dependiendo de esa respuesta de en cuánto tiempo, vamos a saber ahora sí en qué instrumento de inversión colocarlo. Porque, pues sí, los CETES hoy en día son muy buenos, pero a largo plazo tampoco son la mejor opción. Entonces, dependiendo de esas 3 cosas es lo que yo ya sugeriría. Correcto, mi querido Andy. Salud. Mi querido Andy, ¿con qué te despides? Me despido con que hay que tener cuidado dónde invertimos nuestro dinero. Buscar que los instrumentos de inversión que busquemos estén regulados sería lo ideal.
y, como lo decías al inicio, educarnos lo más que se pueda financieramente. Mi querido Miguel. Pues Ay, Miguel. que investigues y que cheques en Conducef, y que si te topas alguna compañía que venga Juan Capital, Botellita Capital, que venga Capital, no te metas en eso. Don Éxito, que se huye de ello, Don ¿no? Éxito Capital, no Claro es que ahí. sí. Excelente, pues bueno, de forma general yo creo que pues tal vez esta charla cantinera nos pueda ayudar a todos y sobre todo a ustedes, queridos amigos, el que nos pueda ayudar y los pueda ayudar a orientar un poquito. Por favor, no olviden suscribirse, darle like a la campanita y seguirnos. Naturalmente agradecerles este espacio, pues naturalmente a Casa Don Ramón por darnos esta gran selección. Si ustedes quieren seguirnos un día de estos, nos invitan a otra cantina. Oye, y podemos botellas, obviamente trabajarlo. ¿Con quién las pedimos? Estas botellas personalizadas o pues obviamente como las ven, las podemos pedir con Ángel Sandoval al 33 16 22 11 30, 36 16 22 11 30. Llamen con nuestro querido amigo Ángel Sandoval y él los podrá orientar para poder deleitar este querido tequila. Muchísimas gracias a todos, gracias queridos amigos, y estamos en comunicación. Salud. Saludcita. Todos denle un trago. Final. Ya no tengo. La gotita de la felicidad. Es muy chido, ¿no? Cuando llegaron la parte de las tandas y de las trajes. Sí, güey. Este estuvo muy bueno. Me hubiera valido la pena Pagar con Más tiempo, ¿no? pagar, cabrón. Hubiera estado bueno. No,